Mira, le informamos que con una coordinación más eficiente entre dependencias, el gobierno de la ciudad agilizará los trámites, también los procedimientos para reconstruir los multifamiliares que resultaron dañados por el sismo del pasado 19 de septiembre. Acompáñenos, esta es la información. A la fecha, 49 inmuebles multifamiliares ya cuentan con el dictamen de demolición tras los daños sufridos con el sismo del pasado 19 de septiembre, aunque la cifra podría aumentar a 120, así lo explicó el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, durante el corte informativo de este miércoles, en donde también presentó los lineamientos de atención integral para la reconstrucción de vivienda multifamiliar. El procedimiento que prevé la propia ley es que cada uno de esos inmuebles afectados tienen que estar subidos en la plataforma. Eso les da un reconocimiento inicial. Creemos que el proceso administrativo se debe reducir a un par de semanas, que eso es lo que estamos buscando con la idea de un formato único. Además, se tiene el objetivo de otorgar beneficios fiscales para el pago de derechos y aprovechamientos, facilidades administrativas y agilidad en todos los procedimientos, indicó el jefe de gobierno. La nueva normativa consta de 3 pasos: el certificado de derechos de reconstrucción, que implica el dictamen de demolición del inmueble, además de la asesoría y aprobación del proyecto de reconstrucción. 2. Certificado único de uso de suelo en su modalidad de reconstrucción de vivienda, es decir, el documento de manifestación de reconstrucción y la ejecución de la obra. Y 3. La autorización de uso y ocupación del inmueble, lo que avala la conclusión de la obra. Durante el corte informativo, el mandatario capitalino también aclaró que los donativos recibidos para fortalecer las tareas de reconstrucción en la capital del país tienen un destino único, que es la construcción de nuevas viviendas. Tiene que estar una correspondencia, donativo contra casa, porque de otra manera, si lo dispersamos, no se podría apreciar dónde fue que se canalizó. Podría estar en una parte de demolición, podría estar en una parte de material. Entonces preferimos, si hay 100 pesos, ¿para cuántas casas alcanzó? Para tantas, aquí está el resultado. Enrique Muñiz, 21 Noticias.